¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo el comienzo de la mañana influye en todo lo que viene después? Quien comienza el día con prisa suele llevar ansiedad. Quien comienza con la palabra de Dios encuentra dirección, fuerza espiritual y más claridad para resistir la tentación. La Biblia, cuando se trata de la oración y la meditación bíblicas, deja de ser solo un libro y se convierte en alimento para el alma, renovando la mente y fortaleciendo el carácter cristiano. Así es como John construyó su disciplina espiritual durante décadas, con lectura bíblica diaria, consistencia y aplicación práctica de las Escrituras. Si deseas desarrollar un hábito espiritual que genere transformación real, suscríbete al canal ahora para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu vida devocional y tu identidad en Cristo. John hizo de la lectura bíblica diaria el primer compromiso de la mañana, incluso antes de cualquier conversación o tarea. Comprendía que la palabra de Dios tenía que ocupar el lugar más alto en la mente al despertar. Era como ajustar el corazón antes de que el mundo intentara desregular todo. En la práctica, esto significaba abrir la Biblia antes de abrir la agenda. Un capítulo de los Evangelios, un salmo y un simple momento de oración ya eran suficientes para alinear pensamientos. Este pequeño gesto creó un hábito espiritual que fortaleció la fe y preparó el alma para mejores decisiones a lo largo del día. Usted puede comenzar de forma muy simple. Deje la Biblia al lado de la cama o use un plan de lectura bíblica diaria en el celular. Lea despacio, sin prisas, como quien toma un café caliente. La idea no es cantidad, sino permitir que la verdad de las Escrituras sea el primer sonido que escucha tu alma. Creía que los primeros pensamientos moldeaban el clima emocional y espiritual de las horas siguientes. Cuando la mente se nutre temprano con la palabra, la tentación pierde fuerza y la identidad en Cristo gana espacio. Y así, casi sin darse cuenta, la disciplina espiritual comienza a convertirse en una parte natural de la rutina. La Biblia nunca fue solo un libro de estudio, sino alimento para el alma. Así como el cuerpo necesita pan todos los días, el espíritu necesita la palabra de Dios para mantener la fuerza espiritual y la sensibilidad al Espíritu Santo. Sin este alimento, la fe se debilita y el corazón comienza a aceptar cualquier cosa como verdad. Piensa conmigo. Nadie se salta el almuerzo esperando seguir siendo productivo, ¿verdad? Del mismo modo, saltarse la lectura bíblica diaria debilita el hábito espiritual y socava la disciplina espiritual. La meditación bíblica funciona como una comida equilibrada que sostiene el carácter cristiano y protege la mente de los pensamientos distorsionados. En la práctica, la lectura era algo esencial, no opcional. No leía solo cuando estaba animado, sino por obediencia y consistencia. Puede hacer lo mismo eligiendo libros claros como Proverbios para la sabiduría o los Evangelios, para fortalecer su identidad en Cristo. Con el tiempo, este alimento diario produce una transformación interna. La renovación de la mente ocurre lentamente, pero es real, y el alma comienza a resistir mejor la tentación. Cuando la palabra se convierte en comida diaria, la fe deja de ser frágil y comienza a volverse firme, preparando el terreno para algo aún más profundo. John no leía la Biblia con prisa, como quien pasa los ojos en un aviso de ascensor. Practicaba la lectura bíblica diaria de forma lenta, con oración y meditación bíblica, buscando oír la voz del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Para él, la palabra de Dios necesitaba tocar el corazón antes de informar a la mente. En la práctica, esto significaba leer pocos versículos y hacer preguntas simples. ¿Qué revela esto acerca de Dios? ¿Qué dice esto de mí? ¿Y cómo puedo obedecer hoy? Este método convierte la lectura en un hábito espiritual, no en un deber pesado. Un buen comienzo es usar libros como Salmos para la devoción o Romanos para la renovación de la mente. No solo quería entender el texto, sino vivir el texto. Él anotaba aplicaciones personales, transformando la lectura en herramienta de transformación y santidad. Puede hacer lo mismo con un cuaderno simple. Escriba un verso, una verdad y una actitud práctica para el día. Con este método, la disciplina espiritual deja de ser mecánica y pasa a formar el carácter cristiano. La verdad leída por la mañana da forma a las decisiones por la tarde, fortalece la resistencia al pecado y prepara el corazón para la próxima batalla interior. Y cuando la palabra comienza a actuar así,
Se está construyendo algo más profundo. Lo que más impresiona de la vida de John no es un día aislado de lectura, sino la consistencia de casi 65 años manteniendo la lectura bíblica diaria, lloviendo o haciendo sol, en casa o viajando, sano o enfermo. No negociaba su encuentro con la palabra de Dios. Para él, la disciplina espiritual valía más que el humor del momento. En la práctica, esto muestra que la fuerza espiritual no nace de picos emocionales, sino de hábitos simples repetidos con perseverancia. No se trataba de sentir algo, se trataba de obediencia. Usted puede aplicar esto comenzando pequeño. 5 minutos al día ya crean un hábito espiritual más fuerte que 1 hora hecha solo cuando sobra tiempo. Entendía que la renovación de la mente ocurre como una gota constante cayendo sobre la roca. Un versículo hoy, otro mañana, y así el carácter cristiano va siendo moldeado por las Escrituras. Si desea hacerlo más fácil, elija un plan de lectura en los Evangelios o Proverbios y mantenga el ritmo, sin culpa y sin drama. Esta constancia silenciosa fortalece la fe y aumenta la resistencia al pecado sin que la persona se dé cuenta de inmediato. Cuando la palabra se convierte en parte fija de la rutina, el alma gana estabilidad y la identidad en Cristo deja de oscilar según las circunstancias. Y ahí es donde el siguiente principio comienza a tener aún más sentido. Para John, la lectura bíblica diaria funcionaba como una especie de vacuna espiritual. Al comenzar la mañana con la palabra de Dios, su mente estaba llena de verdad antes de que las voces del miedo, la duda y la tentación intentaran dominar el día. La Biblia fue su primer escudo contra las decisiones precipitadas. En la práctica, esto significa que quien alimenta la mente con las Escrituras reduce el espacio para mentiras internas. Un salmo leído temprano puede evitar un estallido de ira por la tarde. Un proverbio meditado puede evitar una elección incorrecta por la noche. La meditación bíblica fortalece la resistencia al pecado casi como un reflejo automático. Entendía que la renovación de la mente ocurre antes de la batalla, no durante. Por eso, él no esperaba que la crisis llegara para buscar fuerza espiritual. Puede aplicar esto eligiendo textos que hablen sobre santidad, obediencia e identidad en Cristo, y leyéndolos como quien afila una espada antes de la guerra. Con el tiempo, esta protección diaria genera disciplina espiritual y fortalece el carácter cristiano. La palabra pasa a actuar como un filtro para pensamientos y actitudes, guiada por el Espíritu Santo. Y cuando la mente está guardada así, la siguiente área de la vida, la predicación, también cambia profundamente. John sabía que quien se aparta de la lectura bíblica diaria acaba predicando más opinión que verdad. Para él, la predicación solo tenía autoridad cuando nacía directamente de la palabra de Dios. No era un discurso hermoso, era un desbordamiento de las Escrituras vividas en la vida devocional. En la práctica, esto significa que la boca solo anuncia lo que el corazón ya ha recibido. Quien comienza la mañana con oración y meditación bíblica, lleva un contenido diferente para el resto del día. La Biblia no solo se convierte en material de sermón, sino en fuente de transformación personal antes de convertirse en mensaje público. No construía mensajes para impresionar, sino para conducir a la santidad y a la obediencia. Puedes aplicar esto incluso sin ser predicador. Comparte un versículo que te tocó, cuenta lo que aprendiste y cómo cambió tu actitud. Así, la verdad deja de ser teoría y pasa a ser testimonio. Cuando la palabra gobierna la mente, la predicación gana peso espiritual y el carácter cristiano se fortalece. La renovación de la mente genera palabras más sabias y menos impulsivas. Y es justamente en ese punto que surge la necesidad de guardar esa palabra dentro del corazón, preparando el camino para la memorización de versículos. Para John, no bastaba leer la Biblia, era necesario guardar la palabra de Dios dentro del corazón. Por eso, la memorización de versículos formaba parte de su disciplina espiritual diaria. Por lo tanto, incluso lejos de las Escrituras, llevaba consigo la verdad que fortalecía su fe. En la práctica, elegía tramos cortos y repetía varias veces a lo largo del día. Al caminar, antes de acostarse, durante la oración, puede comenzar con versículos simples, como Salmo 23 o Romanos 12:2,
y repetir en voz alta. Este ejercicio parece pequeño, pero crea un poderoso hábito espiritual. La memoria alimentada por la palabra sostiene la renovación de la mente y protege contra los pensamientos destructivos. Cuando aparece la tentación, el versículo se une, como una placa luminosa que dice, «Este no es el camino». Así, la resistencia al pecado deja de depender solo de la fuerza de voluntad. Con el tiempo, la memorización bíblica da forma al carácter cristiano y profundiza la identidad en Cristo. La palabra pasa a formar parte del vocabulario del alma, guiada por el Espíritu Santo, y cuando está guardada así, comienza a ser utilizada de forma estratégica en los momentos correctos. John no memorizaba versículos al azar, escogía textos específicos para necesidades reales. Para combatir debilidades personales, buscaba promesas sobre santidad y obediencia. Para la predicación, seleccionaba pasajes que revelaban la verdad de las Escrituras. Para crisis, guardaba palabras de consolación y fe. Así, la palabra de Dios se convirtió en una herramienta práctica, no solo en una hermosa inspiración. En la práctica, puede armar 3 listas pequeñas, una para luchas personales, otra para servicio y otra para momentos difíciles. Por ejemplo, use 1 Corintios 10:13 para la tentación, Isaías 41:10 para el miedo, y Romanos 8:1 para fortalecer su identidad en Cristo. Este método convierte la memorización de versículos en un verdadero arsenal espiritual. Esta estrategia fortalece la disciplina espiritual y mantiene la mente alineada con la renovación de la mente propuesta por la Biblia. En lugar de reaccionar solo con emoción, respondes con la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Poco a poco, el corazón aprende a elegir la verdad antes del impulso. Con este entrenamiento constante, la vida devocional gana profundidad y el carácter cristiano se vuelve más firme. La palabra deja de ser solo recuerdo y pasa a ser dirección. Y cuando llega el momento de la batalla directa contra el pecado, este depósito espiritual muestra toda su utilidad. Para John, los versículos memorizados funcionaban como armas espirituales listas para el combate. Cuando la tentación surgía, él no discutía con el error, respondía con la palabra de Dios. Por lo tanto, la mente fue inmediatamente recordada de la verdad, y el corazón ganó fuerza espiritual para decir no al pecado. En la práctica, esto es como tener un botón de emergencia espiritual. En lugar de luchar solo con fuerza de voluntad, usted activa un versículo que habla de santidad, obediencia o identidad en Cristo. Un texto leído por la mañana en la lectura bíblica diaria puede ser exactamente lo que lo salvará de una elección incorrecta por la noche. La resistencia al pecado comienza en la mente. Por lo tanto, la renovación de la mente por las Escrituras era esencial. Cuando llega la tentación, la mente ya ha sido entrenada por la meditación bíblica, y la respuesta sale casi automática, como reflejo aprendido en la disciplina espiritual. Con el tiempo, este hábito crea un nuevo patrón de reacción. La palabra deja de ser solo lectura, y pasa a ser defensa, escudo y espada. La vida devocional se fortalece, el carácter cristiano madura, y el alma aprende que no está sola en esta lucha, porque el Espíritu Santo recuerda aquello que fue guardado en el corazón. En los momentos más difíciles de la vida, John no corría primero a explicaciones, sino a la Biblia. La palabra de Dios era su fuente de consuelo cuando enfrentaba persecuciones, rechazo y soledad. En lugar de perderse en el dolor, dejaba que las Escrituras organizaran sus sentimientos ante el Espíritu Santo. En la práctica, esto significa que la lectura bíblica diaria no solo sirve para vencer la tentación, sino también para curar heridas invisibles. Un salmo leído en voz alta puede calmar el corazón. Una promesa repetida en oración puede restaurar la fe en medio de la confusión. La meditación bíblica transforma las lágrimas en diálogo con Dios. El dolor necesita dirección, no silencio. Por eso memorizaba textos que hablaban de esperanza, cuidado y presencia divina. Puede separar los versículos sobre la paz, como Juan 14:27, y volver a visitarlos cada vez que llegue la ansiedad. Este hábito fortalece la vida devocional y sostiene la perseverancia. Con el tiempo la palabra se convierte en un refugio emocional. La renovación de la mente ocurre incluso en días grises,
Y el carácter cristiano es refinado por la confianza en Dios. Cuando el dolor encuentra la verdad, no desaparece de inmediato, sino que adquiere sentido, preparando el corazón para ver algo más grande en el siguiente paso. Para John, repetir versículos todos los días no era solo un ejercicio de memoria, sino un proceso de formación interior. La palabra de Dios iba moldeando cómo él se veía, cómo entendía su misión y cómo se relacionaba con Cristo. La identidad en Cristo no provenía de las circunstancias, sino de las Escrituras. En la práctica, esto significa reemplazar las etiquetas antiguas con la verdad bíblica. En lugar de definirse a sí mismo por el error, la culpa o el miedo, se definía a sí mismo por lo que la Biblia decía acerca de quién era él en Dios. Puedes comenzar memorizando textos que hablen de perdón, llamado y filiación, y repetirlos en la oración como quien ajusta el espejo del alma. Este proceso fortalece la renovación de la mente y echa raíces profundas en el carácter cristiano. Cuando la identidad se afirma en la palabra, la tentación pierde fuerza, porque el corazón pasa a saber quién es y a quién pertenece. La vida devocional deja de ser solo práctica y se convierte en construcción personal. Con el tiempo, esta repetición diaria genera una transformación silenciosa. La palabra pasa a gobernar emociones, decisiones y expectativas, guiada por el Espíritu Santo. Y cuando la identidad está firme así, hasta los últimos años de la vida adquieren un nuevo significado frente a la eternidad. Incluso con la vista débil y el cuerpo cansado, John no renunció a la palabra de Dios. En la vejez, cuando muchos reducen el ritmo espiritual, él mantenía la lectura bíblica diaria como parte esencial de la vida devocional. La Biblia seguía siendo su fuente de fe, consuelo y fortaleza espiritual. En la práctica, esto nos enseña que el hábito espiritual no es solo para fases buenas, sino para toda la vida. Cuando los ojos se cansan, uno puede leer en voz alta. Cuando la memoria falla, entran en escena los versículos guardados en el corazón. La memorización de versículos se convierte en un tesoro invisible, accesible incluso sin el libro en las manos. La renovación de la mente no tiene fecha de caducidad. Hasta el final, quería escuchar las Escrituras, porque sabía que la verdad sostiene el alma cuando el cuerpo se debilita. Usted puede aplicar esto creando desde ya un depósito espiritual, como quien guarda alimento para el invierno de la vida. Cuando la palabra permanece hasta el último día, revela quién realmente moldeó el carácter cristiano. La identidad en Cristo se hace más clara que cualquier temor a la muerte, y la presencia del Espíritu Santo se hace más perceptible. Y así, la historia personal se convierte en semilla para muchas otras vidas. Lo que John vivió en secreto por la mañana terminó convirtiéndose en un movimiento visible a lo largo de los años. Su lectura bíblica diaria, unida a la memorización de versículos y a la disciplina espiritual, generó una cultura entera basada en la palabra de Dios. El legado no nació de estrategias modernas, sino de la consistencia en escuchar las Escrituras todos los días. En la práctica, esto muestra que los hábitos personales crean impactos colectivos. Cuando uno cultiva una vida devocional firme, termina influyendo en hijos, discípulos y comunidades. Puede comenzar alentando a las personas cercanas a leer la Biblia con usted, creando pequeños grupos de meditación bíblica o desafíos de lectura semanales. La verdad vivida se difunde naturalmente. La predicación ganaba fuerza porque venía de un corazón moldeado por la renovación de la mente. Así, el carácter cristiano se convertía en testimonio vivo, y la fe dejaba de ser teoría para convertirse en práctica observable. Con el tiempo, este legado genera perseverancia en las generaciones futuras. La palabra sigue resonando, incluso cuando la voz humana se calla. Y cuando el ejemplo permanece, la próxima generación encuentra un camino ya trazado para buscar verdadera fuerza espiritual, preparando el escenario para la reflexión final sobre lo que realmente sustenta una vida cristiana sólida. Al final, John descubrió algo que mucha gente todavía busca. La fuerza espiritual duradera no nace de emociones intensas, sino de la verdad practicada todos los días. La palabra de Dios, que se ocupa de la oración y la meditación bíblicas, moldeó su mente, fortaleció su fe y sostuvo su perseverancia, incluso cuando el entusiasmo disminuyó.
En la práctica, esto cambia nuestra forma de buscar a Dios. En vez de esperar siempre un momento especial, confiaba en la lectura bíblica diaria como base de la disciplina espiritual. Puede comenzar eligiendo un horario fijo en la mañana, separando unos minutos, y tratando este encuentro como un compromiso no negociable con las Escrituras. Esta constancia produce renovación de la mente y forma un carácter cristiano resistente a la tentación y al desánimo. La vida devocional deja de depender del humor y pasa a ser guiada por el Espíritu Santo, que usa la palabra para generar transformación real y resistencia al pecado. Con el tiempo, la fuerza deja de ser solo emocional y se vuelve estructural. La identidad en Cristo se reafirma, la obediencia se vuelve más natural, y el alma aprende a caminar incluso sin sentirlo todo. Y cuando eso sucede, toda la vida comienza a construirse sobre algo sólido, preparando el corazón para la respuesta final. ¿Qué vas a hacer con esa palabra ahora? Ahora que has visto cómo la palabra de Dios dio forma a la vida de John, la pregunta ya no es «esto funciona», pero ¿qué vas a hacer con esto a partir de mañana por la mañana? ¿Vas a seguir dejando que el móvil sea la primera voz del día, o vas a permitir que la Biblia renueve tu mente antes de que el mundo intente moldearte? La lectura bíblica diaria, unida a la oración, a la meditación bíblica y a la memorización de versículos, no es un peso espiritual, es un camino de transformación, fuerza espiritual y resistencia al pecado. Es posible que no pueda comenzar con una hora completa, pero puede comenzar con 5 minutos. Un salmo, un versículo, una breve oración pronto y pronto. Nace un hábito espiritual. Con el tiempo, la disciplina espiritual generará perseverancia, fortalecerá su fe, consolidará su identidad en Cristo y formará un carácter cristiano alineado con la verdad de las Escrituras. No se trata de perfección, se trata de consistencia. Entonces te dejo estas preguntas, o lo que está ocupando sus primeros pensamientos de la mañana. ¿Qué versículo puedes empezar a memorizar hoy? ¿En qué tipo de persona quieres convertirte si dejas que la palabra te moldee todos los días? Si este contenido te ha hablado, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu vida devocional, tu caminar con el Espíritu Santo y tu viaje de santidad y obediencia. La transformación comienza con una simple elección: abrir la Biblia mañana temprano.